niveles semánticos en narratología, hablamos de niveles macroscópicos y de niveles microscópicos, ¿sí? Y tenemos acá dos niveles semánticos. Tenemos los niveles estos macroscópicos, que ¿qué es lo que se encuentra? Nos encontramos con un mundo planteado, una cosmovisión dentro de este nivel macroscópico, en donde se rompe la idea del ser humano como centro del universo. Hay un corrimiento, casi adrede les diría, de la idea del sujeto como centro. Y se plantea una propuesta de un individuo a través del personaje de Alicia, integrado en una cosmovisión, formada por personajes. Esta cosmovisión está formada por personajes disímiles que representan distintos estratos de la sociedad y sus funciones, por un paisaje que, si bien se vislumbra artificial, estático, porque no se demuestran las inclemencias del tiempo, aparece una idea de integración y de que este espacio es mucho mayor y más grande que el espacio del ser humano. El ser humano no lo domina. También surge la idea de una realidad que no se puede aprender con H, captar del todo, que hay toda una zona de desconocimiento de ese mundo y de misterio, que el misterio es algo que no se puede descubrir, definir. En este sentido se plantea un desafío en donde se ve la idea de un mundo interminable que se encuadra dentro de la idea de los exploradores, los descubridores. Es bien de la unidad del siglo XIX esto. Hay un mundo más grande que se desconoce, que a través de Alicia, que es el punto de vista, está desconocido. Es ese mundo que Cortés, Colón y todos los descubridores, ¿sí?, quisieron explorar bajo distintos modus operandi, por distintos intereses, digamos, pero que, ¿no?, el tema aparece como el mito de la evasión convergente y divergente, de la cual habla Mario de Micheli en las vanguardias del siglo XX. O sea, descubrir un mundo que no está explorado, que no es controlado, un mundo más primitivo, un mundo tal vez no occidental, como propuesta de crecimiento y de apertura del conocimiento. También plantea dentro de esta visión macroscópica que el ser humano tiene que volver a las armas del propio ser humano, como caminar y descubrir por sí mismo, por la experiencia. En ese sentido toma las ideas de los empiristas, que el empirismo es la teoría filosófica que dice que el conocimiento se basa en la experiencia. O sea, a Alicia no le alcanza con lo que aprendió en el colegio, con lo que le dijeron, sino que lo tiene que experimentar, ponerse a prueba. O sea, no basta con su propio conocimiento, sino que lo tiene que poner a prueba. Por otro lado, en esta visión macroscópica, de la visión semántica, aparece la idea de una ruptura de la sociedad proteccionista. Aparece la noción de peligro, que se ve a través de la reina de los corazones, que descubrir y explorar puede ser peligroso también, y que los avances, que está dado por caminar, porque el caminar tiene un referente, una simbología que es avanzar, conlleva esfuerzo y peligro, que hay que cuidarse. Junto con esto aparece la idea de lo diferente, a través de los animales, que está tomado de un referente literario que es la fábula, que eran relatos con enseñanza. O sea, lo que aparece es la referencia de, a través de Alicia como personaje principal, una Alicia que se mete en un mundo que es diferente, que es informe, no es conforme, que hasta desde su punto de vista se podría ver monstruoso, esto de monitum, con una desmesura. La justificación literaria que aparece para este planteo, esta visión macroscópica, es el sueño. El sueño es
el puente para incluir lo maravilloso y que Alicia se convierta en fantástico, que es el choque del realismo con lo maravilloso, que lo hace fantástico. Para que sea literatura fantástica siempre tiene que ser el mismo personaje el que deambula de un mundo a otro, el conector, sea ese traspaso por lo que fuera, porque hay una incitación de parte de un personaje, como acá el conejo blanco, o porque se quedó dormida, pero siempre el personaje tiene que ser el mismo, el que comparte esos dos mundos, como La noche boca arriba de Cortázar, ¿sí? Ponemos otros ejemplos, siempre el traspaso tiene que ser el mismo personaje, ¿sí? Lo que es interesante de Alicia es la visión macroscópica, que Alicia desconoce lo mismo que desconoce el lector. No sabe más que el lector, ni el lector sabe más que Alicia. Hay un saber equivalente, equiparado. Eso lo hizo ubicarse durante un montón de tiempo como un libro que excedía a la literatura infantil. Porque ¿qué pasa en los otros cuentos clásicos? Aparece el había una vez, que es un tiempo mítico, y el había una vez hay un narrador que sabe más que el lector espectador, y que ya eso pasó. En cambio acá se sabe lo mismo, no hay un saber mayor, no hay había una vez, no hay tiempo mítico que es propio de los cuentos clásicos, ¿sí? Eso lo saca dentro de la categoría de cuento de hadas, no es un cuento de hadas, Alicia. Bueno, con Harry Potter decían lo mismo, que el éxito que había tenido, una de las causas era que los chicos podían seguir al personaje porque el personaje tampoco sabía. Y es otra causa, por eso lo ven los adultos. ¿Entendés? Es de literatura para todo público, es que los niveles de saberes. Porque en el cuento clásico había una vez, hay un saber mayor del narrador que del lector espectador. Entonces eso también es una de las características de la literatura para chicos. No solo esto que dice Gianni Rodari en la gramática de la fantasía, que tenga un atisbo de salida, sino que hay un saber mayor. En cambio, en Alicia no, vos te vas enterando lo mismo, no hay un narrador que sabe más. Y tiene mucho que ver esto como cómo fue creado, que lo creó Dodgson, Lewis Carroll, en un paseo en bote con las tres hermanas Liddell, una era Alicia, y que lo iba creando a medida también de preguntas o de aportes de las niñas. Entonces fue creado como casi en conjunto, si bien lo armó él, ¿no? Entonces que se iba saliendo a medida del paseo. Tiene algo de paseo largo el cuento, ¿no? Tiene algo de movilidad, digamos. Pero esto es una de las características que hace que el libro se haya puesto como un libro iniciador no solo de la literatura fantástica, sino que tiene una apariencia por su corte de fábula de literatura para chicos, pero no es un libro de literatura para chicos porque el nivel de saber es complejo. De hecho, fíjense, como decía Silvia, todos los vericuetos y los intertextos que le encontramos al libro, ¿no? O sea, es un libro que es susceptible de ser leído por los chicos, pero que no está pensado solamente para niños, o no tiene esa cabeza, aunque lo haya querido así, de buscarlo, sino que excede, por eso pasa a un lugar lógico y a otro lugar, porque el saber es el mismo, y aparte que esto juega con la intriga literaria, ¿no? Todas las estancias que se van encontrando generan con la intriga literaria, la intriga del entramado literario, ¿sí? Bueno, a nivel microscópico de esta visión semántica, nos encontramos con la presencia de personajes representativos y alegóricos. ¿Cuáles son los personajes, en este caso, dentro de la narrativa, representativos y alegóricos? Los representativos son como los personajes principales que podemos ver en Alicia, como el conejo, ¿no? La reina. El conejo, ¿a quién representa? Representa el hombre moderno, el hombre del siglo XIX, el avance, el progreso, porque siempre el personaje representativo representa ideas también, el bancario, ¿no?
que era el típico trabajo inglés, porque los bancos ingleses, ¿no? Era como un referente de la sociedad, digamos, burguesa. Está de hecho en Harry Potter también con el banco, donde están los duendes, ¿no? Como referente del avance, ¿no? Del progreso. El conejo es bien representativo del tiempo, de la sociedad victoriana, del concepto de tiempo, de la relación del tiempo con el trabajo, ¿sí? Del avance. Después tenemos como representativo, tenemos a la reina, que es bien representativa del feudalismo, del lugar tiránico del feudalismo inglés hasta el día de hoy, de la relación con la vida y la muerte, como que la que podía decidir la muerte por la vida y la muerte era la reina, porque los otros personajes no hablan de la vida y la muerte, por eso aparece como un personaje amenazante, ¿no? Hasta ella dice que le corten la cabeza hasta que habla de la vida y la muerte. Entonces aparece como un personaje representativo de la sociedad y también de esa sociedad tan vertical feudal, ¿no? Que sigue hasta el día de hoy, porque se mantiene con otras formas, pero se mantiene hasta el día de hoy. Después, el otro personaje representativo es el gato, que el gato representaría la elección del camino, el hombre civil también, ¿no? Es el hombre común, el hombre civil que tiene que elegir todo el tiempo por dónde ir, dice depende a dónde vayas. Piensen que se armó la sociedad civil en el siglo XIX, en el siglo anterior, pero en el siglo XVIII, pero el siglo XIX, el siglo de la sociedad civil que representa al gato, dónde querés ir depende a dónde vos vayas, tenés que elegir a la democracia, al voto, cosas que no había en la sociedad feudal, pero vivían en choque la sociedad civil con la sociedad feudal. El gato representa eso, ¿sí? Después tenemos a la oruga, que representa la sabiduría, lo chamánico, el elemento mágico, la iniciación, lo prohibido, lo esotérico. Y después tenemos personajes que son más alegóricos. ¿Qué sería una alegoría en relación a una metáfora? La alegoría es poner en cualquier personaje una función, ponerle una función determinada, como por ejemplo en las moscas de Sartre, las moscas son la culpa, ponerle una función, ¿no? Que esa función tiene una función semántica. Acá, ¿cuáles son las alegorías? La tortuga artificial, el grifo, son más alegorías. No son personajes representativos, por eso podemos dividir en personajes representativos y en personajes alegóricos. La tortuga representa, llora porque se está por morir, porque van a hacer sopa de tortuga, ¿no? El grifo, que representa la confusión, es una alegoría un poco de la confusión, ¿no? Es interesante, por eso lo dejé para el final, en la hora del té, porque en la hora del té tenemos a dos personajes, que uno es alegórico y otro representativo. El sombrerero, que representa la nostalgia, la modernidad, el nacimiento de la modernidad, ¿no? Como el conejo, que es la explosión de la segunda etapa de la modernidad, ¿no? Como si fuese el conejo la representación del exitoso, como del yuppie, ¿no? Y el sombrerero del hombre de que pensó que trabajando iba a haber como una evolución, ¿no? O sea, hay una nostalgia de una sociedad que creyó que la ruptura de la sociedad feudal iba a ser más justa, digamos, ¿no? Pero la liebre de marzo es alegórica. Están juntos, representativo y alegórico, porque la liebre representa la casa, las costumbres inglesas. ¿Qué era el plato común que se comía? Liebre al escabeche, liebre con hortalizas, guiso de liebre, era lo que más cazaban. Las prácticas de caza tenían que ver con ir a cazar liebre. Entonces tenemos ahí, en ese desayuno, una conjunción de personajes representativos como el sombrerero y la liebre, que es alegórica. Sí, esa merienda parece la
síntesis de la historia, ¿no? Claro, es como